Buenos días con todos, con todas. Vamos a revisar este día algunas estadísticas oficiales de lo que ha sido el trabajo que hemos realizado en educación intercultural bilingüe. Y esto lo estamos haciendo porque durante la semana pasada vimos algunas notas de prensa y algunos reportajes, incluso en televisión, en donde existían imprecisiones respecto a lo que se ha hecho y cómo estamos trabajando en educación intercultural bilingüe. Entonces, primero, una visión panorámica. En el 2006 teníamos 1976 instituciones educativas interculturales bilingües. En el 2014 tenemos 1912 instituciones educativas interculturales bilingües, pero el incremento de estudiantes es sustancial. Pasamos de 95.471 estudiantes a 148.956 estudiantes en el sistema en este momento. A nivel de docentes, teníamos 5.286 docentes. Hoy tenemos 8.662 docentes interculturales bilingües. Y en el aspecto administrativo, antes teníamos un sistema intercultural bilingüe paralelo a lo que se denominaba el sistema hispano de educación. Con la Ley Orgánica de Educación Intercultural pasamos a tener un solo sistema que se denomina intercultural. Dentro de ese esquema se estableció que los lugares, los territorios en donde tengamos mayoritaria población de alguna nacionalidad, en esos territorios el distrito debería ser gestionado por un miembro de esa nacionalidad, y lo mismo pasaba con los circuitos. De esa forma, antes teníamos 16 direcciones provinciales de educación intercultural bilingüe que eran paralelas a las direcciones provinciales del sistema general, y hoy tenemos 21 distritos de educación intercultural bilingüe que son manejados, es decir, que sus titulares pertenecen a la nacionalidad cuya población es mayoritaria en ese territorio. Y además tenemos 190 circuitos educativos interculturales bilingües cuando antes teníamos 7 direcciones de las nacionalidades. Es decir, la estructura administrativa que hoy disponemos está mucho más articulada a la realidad territorial. Y entonces, de los 140 distritos educativos que existen en el país, 21 son interculturales bilingües, y de los 1.117 circuitos educativos, 190 circuitos educativos son interculturales bilingües. Eso no significa que los establecimientos educativos interculturales bilingües estén exclusivamente asentados en esos territorios. Porque, por ejemplo, en Guayaquil tenemos una población indígena alta y tenemos educación intercultural bilingüe también en la ciudad de Guayaquil, establecimientos interculturales bilingües. Sigamos, por favor. ¿Qué ha pasado con las tasas de asistencia a educación? La tasa de asistencia neta en educación básica de la población indígena, y esto como ejemplos, pasó de el 88.9% al 95.7% en el 2014. Esto, en términos técnicos, significa que hemos universalizado la educación general básica en la población indígena. Es decir, todo ecuatoriano perteneciente a una nacionalidad que está en edad de asistir a educación general básica está asistiendo a educación general básica. Y la tasa neta de bachillerato pasó del 24.2% en el 2006 al 54.9% en el 2014. Está ligeramente por debajo de los promedios nacionales, en donde estamos ya bordeando el 70%. Sin embargo, en la población indígena es donde más hemos incrementado nuestras tasas netas de asistencia a bachillerato. Hemos más que duplicado esa tasa de asistencia. Sigamos. ¿Cuál ha sido la inversión
del 2008 al 2014, en donde pudimos ya hacer un desglose minucioso de lo que se destinaba a educación intercultural bilingüe, porque cambiaron las cuentas, se introdujo el sistema SIGEF en finanzas y eso facilita hacer un desglose y diferenciar la inversión. El total del 2008 al 2014 es de $217.388.000. Eso es lo que se ha invertido en educación intercultural bilingüe durante estos últimos 6 años. Uniformes, $20 millones. Textos, $16.300.000. Alimentación escolar, alrededor de $69 millones. Infraestructura, alrededor de $41 millones. Fortalecimiento curricular y estudios en educación intercultural bilingüe, alrededor de $68 millones. Mobiliario escolar, alrededor de $2.200.000. Sigamos, por favor. En este momento, de las 51 unidades educativas del Milenio que están en operación, 10 son parte del sistema intercultural bilingüe. 8 que tienen esta educación que ya ha sido una tradición a nivel de intercultural bilingüe, y 2 que se han integrado a este modelo innovador de las guardianas de la lengua. Las 2 son la unidad educativa del Milenio Chibuleo y la unidad educativa del Milenio Bosco Bizuma. ¿Qué son las guardianas de la lengua? Aquí hay que tener claridad y diferenciar lo que es un establecimiento intercultural bilingüe de lo que es un establecimiento guardián de la lengua. El establecimiento intercultural bilingüe no necesariamente se estudia en la lengua materna como en las guardianas de la lengua. Es decir, se maneja la lengua de la nacionalidad, se aprende la lengua de la nacionalidad, se tiene un currículum asociado al modelo curricular de educación intercultural bilingüe, pero se diferencia de las guardianas de la lengua porque en las guardianas de la lengua el aprendizaje, la lengua de aprendizaje es la lengua materna y el español o el castellano es una lengua de relacionamiento intercultural y también se aprende inglés, es decir, termina siendo una institución trilingüe. Sigamos, por favor. Esta es las guardianas de la lengua. Utiliza textos en lengua de la nacionalidad. Son espacios para práctica docente. O sea, aquí es donde se forman y se van a capacitar los docentes de educación intercultural bilingüe. Es el eje articulador de todo el modelo de educación intercultural bilingüe. Conserva y promueve los conocimientos y saberes ancestrales y guarda la lengua. Es decir, no solo en estas instituciones vamos a enseñar a los estudiantes o vamos a promover el modelo educativo intercultural bilingüe, sino que además van a ser espacios de investigación de tal forma que se pueda conservar la cultura. Y aquí nos articularemos con la Universidad Nacional de Educación y con el Instituto de Lenguas y Saberes que se está ya creando y que también tiene una relación íntima con la Universidad Nacional de Educación. Tiene profesionales que dominan la lengua, fomenta diálogo entre conocimiento ancestral y occidental, ubicadas en territorio ancestral de cada nacionalidad. Básicamente esas son las características de las guardianas de la lengua. Sigamos, por favor. Para el año 2015 al 2017, ¿cuál es la inversión en infraestructura que tenemos prevista en educación intercultural bilingüe? $44.527.000. Implementaremos 17 instituciones adicionales, de las cuales en el 2015 serán 11 guardianas de la lengua que se activen y 5 nuevas unidades educativas del Milenio, y en el 2016 será una guardiana de la lengua adicional, con lo que tendremos atendidas todas las nacionalidades, con al menos en cada nacionalidad una guardiana de la lengua.
En capacitación vamos a invertir alrededor de 3 millones de dólares. 2015, 1.000 docentes, 2016, 1.500 docentes, 2017, 2.000 docentes. Esto como una capacitación específica para los docentes del sistema intercultural bilingüe. Sin embargo, todo docente del sistema educativo puede postularse a las maestrías internacionales que estamos ofreciendo o a cualquier otro de los cursos de actualización profesional que tenemos. Son alrededor de 10.000 cupos de maestrías y 40.000 cupos en cursos de 330 horas de actualización profesional. Nosotros no diferenciamos entre docentes del sistema intercultural bilingüe o docentes del sistema general, sino que todos son parte del magisterio y todos tienen el mismo derecho para postularse a estos cursos. Sin embargo, hay que hacer una inversión específica en los docentes de educación intercultural bilingüe, porque en muchos de los casos tenemos docentes que no manejan, siendo miembros de una nacionalidad, no manejan ya muy bien la lengua y tenemos que capacitar en el manejo de la lengua con fines pedagógicos. Y en otros casos tenemos docentes que manejan muy bien la lengua, pero no tienen formación pedagógica. Entonces hay que destinar recursos para la actualización y capacitación profesional de estos docentes. Sigamos, por favor. Y hay lo otro, que el tema de capacitación también tiene que ver con el desarrollo de instrumentos técnicos curriculares. Bueno, profesionalización, habíamos hablado de las maestrías, currículums y textos. Vamos a invertir cerca de 6 millones de dólares. La elaboración de instrumentos técnicos curriculares con contenidos culturales en educación inicial hasta bachillerato para las 14 nacionalidades y textos en la lengua de las 14 nacionalidades con contenidos de saberes y conocimientos ancestrales. Podemos ir a la... sí, a la siguiente. Este es el programa y esto quizá es lo más importante para fortalecer la educación intercultural bilingüe. El desarrollo de instrumentos técnicos curriculares con pertinencia, es decir, que no les sean ajenos a cada una de las nacionalidades. La meta es tener hasta el 2016 1.344 instrumentos técnicos curriculares. Los instrumentos se ajustan a cada uno de los niveles de formación. Hasta el momento lo que hemos avanzado es lo que ustedes ven en esta columna. En educación inicial 44 de 140, en preparatoria es decir, primero educación general básica 10 de 70, en educación general básica elemental 36 de 252, tenemos todavía pendiente el avance en básica, media y superior y en bachillerato. Esto nunca antes se había hecho en el país. Es la primera vez que se están trabajando instrumentos técnicos curriculares para cada uno de los niveles educativos. Y la meta es prácticamente terminar los instrumentos para educación general básica en este año 2015 y en el año 2016 terminar todos los instrumentos para bachillerato. Esto lo estamos haciendo en coordinación con las nacionalidades, es decir, no es un trabajo que se hace exclusivamente en el Ministerio de Educación, sino que es un trabajo que se hace con las nacionalidades y con los docentes que están trabajando en los distintos planteles interculturales bilingües. Una vez que tenemos los técnicos curriculares, los instrumentos técnicos curriculares con pertinencia, es fundamental tener textos adecuados a ese currículum y estamos trabajando en materiales educativos en la lengua de cada una de las nacionalidades. En este momento tenemos ya 40 en educación inicial de 112 que requerimos, 40 en preparatoria de 280 que se requieren, 144 en educación básica elemental de 1008 que se requieren y en los otros niveles estamos comenzando el trabajo. El mismo objetivo o las mismas metas están planteadas
para los textos o para los materiales educativos que para los instrumentos técnicos curriculares. Es decir, el 2015 terminaremos con todo lo que requerimos para educación general básica y el 2016 vamos a terminar con lo que se requiere para bachillerato. Sigamos, por favor. Bueno, esto es lo que estamos cambiando. O sea, esta es la nueva educación intercultural bilingüe. De establecimientos precarios, generalmente unidocentes, bidocentes, sin contenidos curriculares, sin sistematización, sin metodología. De esto estamos pasando a estas unidades. Y aquí que quede muy claro. El proceso de optimización de la infraestructura educativa implica, sí, en muchos de los casos, que algunos estudiantes se tengan que trasladar a establecimientos que presten mejores condiciones para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero en ningún caso, vamos a trasladar estudiantes cuando exista problemas de movilidad. Un ejemplo clarísimo que puede ilustrar esto de manera transparente. Las Islas Galápagos. En las Islas Galápagos nosotros tenemos población en la isla Santa Cruz, en la isla San Cristóbal, en la isla Isabela, en la isla Floriana. En las islas Santa Cruz y San Cristóbal tenemos la posibilidad de construir unidades educativas del milenio mayores. Vamos a construir y con una unidad educativa se atiende ya toda la demanda de la isla. En Isabela tenemos establecimientos fiscomisionales. Con el apoyo a un establecimiento fiscomisional que está asentado en Isabela, ya se atiende toda la demanda educativa de Isabela. Y en Floriana tenemos cerca de 50 estudiantes. A esos 50 estudiantes no los podemos trasladar. Y entonces nosotros lo que haremos es tener ahí una unidad educativa que le denominamos de excepción, que atienda las particularidades educativas de esa población. Y entonces ahí se sintetiza lo que es el modelo. Cuando se puede fusionar, se fusiona. Cuando se puede trasladar estudiantes, se traslada. Pero cuando es imposible la movilidad de los estudiantes, tenemos unidades educativas de excepción. Entonces, acá, desde sectores interesados, han pretendido decir que estamos matando la educación intercultural bilingüe porque estamos trasladando estudiantes o porque se fusionan instituciones. Y en la práctica, ustedes pueden ver el notable incremento, la duplicación de la tasa neta de matrícula en bachillerato, el crecimiento enorme hasta la universalización de la matrícula, de la tasa neta de asistencia a educación general básica y la mejora de las condiciones, porque tenemos ya instrumentos técnicos que se están trabajando, tenemos un modelo, el MOSEIF, el modelo del sistema de educación intercultural bilingüe que está levantado a nivel de acuerdo, es decir, son cosas, instrumentos técnicos que antes no se tenían. En definitiva, estamos fortaleciendo la educación intercultural bilingüe, queremos además, como parte de este fortalecimiento, queremos que cada uno de los espacios del Ministerio de Educación esté también copado de criterios, conceptos que puedan permear a la educación tradicional y que provienen de la educación intercultural bilingüe. Entonces, estamos haciendo una transformación seria del sistema y el único objetivo que pretendemos es el fortalecimiento y el rescate de nuestras culturas, porque ustedes, si ya revisaríamos caso por caso, vemos que determinadas culturas ancestrales, determinada cultura de algunas nacionalidades se está perdiendo. Si no establecemos estas guardianas de la lengua, lo más probable es que en poco tiempo tengamos que lamentar la pérdida de alguna de las lenguas, por ejemplo, y con la pérdida de alguna de las lenguas ancestrales, la pérdida de esa cultura, y con la pérdida de esa cultura, la pérdida de algún conocimiento ancestral valioso. Entonces, esto es lo que estamos trabajando y el compromiso nuestro es respetar la ley. Tenemos una ley de educación que ya no es una ley de educación, es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, y todo el trabajo que hacemos es para ese fortalecimiento o para fortalecer los principios, implementar, usar, vivir los principios que están expresados en esa ley, y los resultados se van dando.
Y eso se pueden observar objetivamente con los indicadores que les mostramos. Ministerio de Educación, porque juntos transformamos la educación.